¿Alguna vez llegaste a casa antes de lo habitual, solo para encontrar que todo lo que conocías estaba a punto de derrumbarse? Aquella tarde, al salir del trabajo, Catherine no pensó que nada fuera a cambiar. Como siempre, el viento fresco acariciaba su rostro. Las calles estaban tranquilas, y la sensación de rutina la envolvía. Pero algo dentro de ella, una corazonada inexplicable, la hizo caminar más rápido de lo normal. Hoy va a ser distinto, pensó, sin saber que, al cruzar esa puerta, todo lo que había conocido en su vida, lo que creía que era su mundo, iba a desmoronarse ante sus ojos. Al abrir la puerta del recibidor, un silencio absoluto la envolvió. Debería haber sido la bienvenida de siempre, la calidez de su hogar, el suave aroma a comida que preparaba su suegra. Pero hoy, algo estaba mal. Ella podía sentirlo, como una presencia invisible, pero pesada, en el aire. Catherine, ¿dónde estás?, llamó una voz que no esperaba escuchar. La voz de su suegra. Suave, casi como un susurro, pero cargada de una tensión que cortaba el aire. Y fue entonces cuando, sin querer, escuchó palabras que no debía haber oído. Conversaciones que no estaban destinadas a ser escuchadas. Con el corazón acelerado, se deslizaba por el pasillo en penumbra, sin hacer el menor ruido, con la sensación de que todo a su alrededor había dejado de ser lo que parecía. Es hora de hacerlo, antes de que ella se dé cuenta. Si firmamos esto a su nombre, lo perderemos todo. Escuchó la voz de John, su esposo, como nunca antes, llena de rabia y desesperación. Pero lo que más la horrorizó no fue lo que dijo, sino lo que implicaba. Habían estado hablando de ella, de su herencia, de su tía fallecida, de su futuro, como si su vida fuera solo un objeto en una transacción que ellos decidían. El nudo en su garganta se apretó. No puede ser, no puede estar pasando esto. Y entonces, el eco de la verdad comenzó a retumbar en su mente. Su esposo y su suegra, juntos, habían estado tramando algo a sus espaldas desde hacía tiempo. ¿Por qué? ¿Qué querían de ella? ¿Qué tanto sabían de la herencia que su tía le había dejado y por qué no se lo había dicho a nadie? Catherine no podía moverse. Su respiración era entrecortada. Las piernas temblaban. En ese instante, sintió como si estuviera atrapada en una telaraña invisible. Sin salida, no podía creer lo que escuchaba. Pero allí estaban. Las palabras, las pruebas de que, quizás, lo que más había valorado en su vida no era amor ni confianza, sino una mentira construida sobre la codicia y el engaño. Esto cambia todo, pensó, la mentira de su matrimonio, la realidad de su vida, todo lo que creía que conocía. Ahora se desvanecía ante sus ojos. Ella estaba atrapada, entre la desesperación y la ira, entre la incertidumbre de qué hacer a continuación. ¿Qué hago ahora? ¿Pretendo que nada ha pasado? ¿O enfrento esta verdad y tomo control de lo que me pertenece? Los pensamientos de Catherine se atropellaban en su mente. En ese momento, ella ya no era la mujer que pensaba tenerlo todo bajo control. Ya no era la esposa cariñosa, la mujer de familia. Era alguien que había sido traicionada, engañada, y ahora debía decidir cómo actuar. Pero, ¿cómo enfrentar a la persona con la que había compartido su vida durante años? ¿Cómo decirle a su esposo que había escuchado cada palabra, cada plan? ¿Cómo entender que él, la persona en la que más confiaba, estaba dispuesto a traicionarla por una herencia? ¿Por dinero? Su kan tan tiep tuk tan len kh y Catherine bat daunan ramuk doen giem tron quatin won naui. Kai ma ko tun tuon lamot kwok song yen bin. Tran engap tin ye tuon. Bong chok trotan mod bam bai ngu y yem ma con gai muon tam ya. Luk naui. Ko fei doi mat boy mod sudat tan nan.
Bakuyet din setaidoi muatu. ¿Y si la verdad fuera lo único que la liberara? Catherine cerró lentamente la puerta del baño. El sonido metálico del cerrojo resonó en sus oídos. Como una advertencia. Su corazón latía desbocado. Los ecos de la conversación de su esposo y su suegra aún retumbaban en su mente. Pero había algo más. Algo que no podía ignorar. Algo que debía saber. Algo que debía afrontar. La visita al notario, tan rutinaria, había sido mucho más que un simple trámite. Lo que descubrió allí cambió su vida para siempre. En su escritorio, el notario había sacado un sobre antiguo, desgastado por el tiempo, y lo dejó frente a ella. Este es el testamento de su tía, dijo con voz grave, como si supiera que lo que estaba a punto de revelar no era solo un simple documento legal, sino una bomba de relojería lista para estallar en su vida. Parece que su tía le ha dejado una herencia significativa. Catherine miró el sobre con incredulidad. Su tía, una mujer tranquila, reservada, que nunca había mostrado signos de ser dueña de un patrimonio considerable. Le había dejado algo. Había algo extraño en esa revelación. Algo que no podía comprender del todo. Abrió el sobre con manos temblorosas, desechando su desconfianza. Pero su mente se llenó de preguntas a medida que leía. El testamento, firmado con la misma letra familiar que conocía desde pequeña, detallaba una serie de bienes y propiedades que ahora serían suyos. Un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, algunos dividendos por viejas inversiones, y, sorprendentemente, una casa de campo en las afueras. Un lugar que nunca había escuchado mencionar antes. ¿Por qué nunca me lo dijo? ¿Por qué mi tía nunca mencionó nada de esto? Pensó Catherine. Pero sus dudas pronto fueron opacadas por un creciente sentimiento de confusión. ¿Y qué significaba todo esto? ¿Por qué, de repente, había una herencia para ella? Cuando todo lo que había conocido de su tía era la simplicidad. ¿La modestia? El notario, como si hubiera anticipado sus pensamientos, le explicó con cautela que la tía había mantenido en secreto su fortuna, viviendo con modestia hasta el final. Tal vez la tía pensaba que lo mejor era mantener todo esto en silencio, dijo él. Pero Catherine no podía dejar de pensar en las implicaciones que esto tenía. Esto debe ser una broma, se dijo a sí misma. Pero la verdad se aferró a su garganta, como una mano invisible que no la dejaba respirar. ¿Por qué nunca me lo dijo a mí? ¿Qué estaba pasando realmente? Los ojos de Catherine recorrían una y otra vez los papeles, intentando encontrar una explicación lógica. Pero no había ninguna. Su tía había dejado todo a su nombre, sin mencionar a nadie más. Pero mientras sus ojos recorrían las palabras, algo más comenzó a formarse en su mente. Algo que la geló hasta los huesos. Yo ni mi suegra lo sabían. De repente, todo encajaba. Su esposo, su suegra, la conversación que había escuchado. ¿Habían estado planeando esto desde el principio? ¿Cómo sabían tanto sobre los detalles de la herencia antes de que ella misma los descubriera? ¿Por qué nunca le mencionaron nada? ¿Por qué su esposo, al que siempre había considerado su compañero, su aliado, estaba tan interesado en algo que ni siquiera sabía que existía? El silencio en la oficina del notario era pesado. Catherine sentía la presión de la información inundando su mente, ahogándola. ¿De qué estaban hablando realmente? Su suegra, tan suave y calculadora, no dejaba de rondar en su mente. Siempre había sentido que no la quería, que había algo en ella que no le agradaba. Pero ahora, esa sensación se convertía en algo más oscuro, más peligroso. Ellos estaban planeando esto desde hace tiempo. Pensó, y ahora, tal vez el objetivo no era el amor que me prometió, sino la propiedad que nunca supe que poseía. El dinero, las propiedades, la casa,
¿Es esto lo que siempre han querido? La rabia comenzó a llenarla. No era solo una cuestión de bienes materiales, era la traición de alguien que había sido su pareja. Su esposo, alguien que había dicho amarla, pero que había estado buscando una forma de apoderarse de lo que le pertenecía. En ese instante, la verdad comenzó a abrirse paso en su mente como una tormenta. Catherine no estaba simplemente luchando por una propiedad. Estaba luchando por su identidad, por su dignidad, por su futuro, la familia que pensaba conocer. Ese mundo aparentemente seguro y amoroso se desmoronaba a su alrededor. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Por qué? El dolor de la traición se mezclaba con una sensación de vulnerabilidad, pero también con algo más profundo: la necesidad de tomar control. Esto no va a acabar aquí. No voy a permitir que jueguen conmigo. Esta es mi vida, y no dejaré que la destruyan por dinero. ¿Qué hago ahora? La pregunta retumbaba en su mente. Podía seguir ignorando lo que había descubierto y mantener la fachada. Vivir en la mentira. O podía enfrentarlo todo. Y en ese momento, aunque su corazón latía con fuerza, su decisión se fue haciendo cada vez más clara. Voy a luchar. Esta herencia, esta vida, es mía, y no permitiré que nadie la destruya. Con esa determinación, Catherine dejó el despacho del notario, el papel de su tía en la mano, y salió a la calle. El aire frío de la tarde la golpeó, pero no la detuvo. Tenía que hacer frente a la verdad. No importaba el costo, no sabía lo que le esperaba, pero estaba lista para enfrentarlo. Catherine regresó a casa con el peso de la verdad sobre sus hombros, sin saber que este sería solo el comienzo de una batalla que cambiaría todo lo que conocía. Mientras el día avanzaba, el reloj de su vida seguía avanzando hacia un futuro incierto, pero con una sola certeza: no iba a dejar que nadie le arrebatara lo que le pertenecía. Pero, ¿cómo enfrentar a su esposo? ¿El hombre que ahora veía como un extraño? ¿Qué pasos debía seguir para proteger lo que era suyo? Las preguntas se agolpaban. Pero la respuesta, aunque dolorosa, era una sola: debo enfrentarme a ellos. A todos. Y así, el viaje hacia su libertad comenzaba. Sin vuelta atrás. Catherine había pasado la noche dando vueltas en la cama, incapaz de conciliar el sueño. La revelación en la oficina del notario no la dejaba en paz. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de su tía, tan sereno, tan bondadoso, casi como si hubiera intuido lo que vendría. ¿Por qué nunca me dijo nada? ¿Por qué guardó ese secreto hasta el final? La idea de que su tía, la única persona que siempre había mostrado afecto genuino por ella, le hubiera dejado esa herencia, pero de manera oculta. La atormentaba, pero lo que más la desgarraba era la traición de John, su esposo, la conversación que había escuchado, sus palabras cargadas de enojo y la influencia sutil de su suegra. Todo eso retumbaba en su mente como un eco incesante. Esa mañana, Catherine trató de mantener la compostura. Se preparó para el día como siempre, pero todo parecía ir en cámara lenta. A medida que se dirigía al pasillo, la puerta del salón se abrió de golpe. Allí estaba su suegra, como si la estuviera esperando, con una sonrisa que, aunque cálida, ahora le parecía completamente falsa. Catherine, querida, qué sorpresa verte tan temprano. La voz de la suegra era suave, pero había algo en su tono que la hizo estremecerse. Era como si esa dulzura estuviera impregnada con una amenaza no dicha. Como si estuviera lanzando una cuerda con la que pretendía atarla aún más a su voluntad. Te veo tan preocupada últimamente. Sé que estos asuntos legales pueden ser abrumadores. Catherine trató de no mostrar su incomodidad, de mantener la calma, pero algo en su interior comenzaba a explotar.
¿Por qué ahora? ¿Por qué su suegra estaba tan interesada en hablar con ella precisamente en ese momento? Sabía lo que estaba buscando. No podía ser tan ingenua. No te preocupes. Estoy bien, respondió Catherine con una sonrisa tensa, mientras su mente daba vueltas. Solo son cosas de trabajo. Ya sabes. Pero su suegra no parecía interesada en las excusas. Su mirada, en apariencia amable, estaba cargada de intenciones ocultas. Claro, continuó la suegra, acercándose a Catherine con paso lento, casi estudiando sus movimientos. Pero sabes, querida, a veces las cosas se complican cuando hay tanto en juego. Especialmente cuando se trata de propiedades. Las palabras caían en el aire, suaves pero afiladas como cuchillos. Catherine se tensó. Su respiración se hizo más profunda. ¿Cómo sabía ella? ¿Cómo podía estar tan segura de que su mente ya estaba dividida por esta batalla? Entiendo lo que quieres decir, dijo Catherine, evitando mirar directamente a su suegra. Sabía que si lo hacía, sus ojos delatarían el miedo que sentía. Miedo a lo que pudiera venir. Miedo a que el juego ya estuviera en marcha y ella no estuviera lista para enfrentarlo. Pero la suegra, con esa calma inquietante, continuó. Tu tía dejó una fortuna, ¿verdad? Es comprensible que quieras protegerla. Pero a veces, las cosas se resuelven mucho más fácilmente si simplemente compartimos lo que tenemos. Después de todo, somos una familia, ¿no? La última frase le llegó como un golpe. Catherine sintió la presión aumentarse en su pecho. Su garganta se apretó. ¿Compartir? Murmuró casi sin darse cuenta. Claro, querida, piensa en ello como una inversión para el futuro. En lugar de dejar que todo eso se quede contigo. ¿Por qué no considerar ponerlo a nombre de ambos? Un escalofrío recorrió la espalda de Catherine. ¿Qué quería decir con ambos? Era obvio que lo que realmente quería era que Catherine entregara todo. Como si fuera una simple formalidad. Como si ella fuera solo un peón en un juego mucho más grande. Un juego que ahora estaba siendo manipulado por su suegra, quien, como un titiritero, movía los hilos a su antojo. Catherine sentía una furia creciente. Una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Cómo podía estar haciendo esto? ¿Cómo se atrevía? Durante años, había creído que la familia de John la aceptaba. Que John la amaba y que, juntos, compartían los mismos valores. Pero ahora se daba cuenta de que su matrimonio, su vida, todo estaba basado en mentiras. En intereses ocultos. No estoy segura de qué quieres decir, respondió Catherine con una calma forzada, tratando de ocultar el torbellino de emociones que la consumían. Tengo todo bajo control. La suegra sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos, que solo pareció hacer que la habitación se volviera más fría. Lo entiendo, querida, pero, como siempre, la vida nos da sorpresas. Y tú sabes que todo puede ser más fácil si solo damos el siguiente paso. El que te he propuesto. Catherine sintió cómo su mundo se desmoronaba poco a poco. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había confiado tanto en ellos? Ahora, la traición estaba clara frente a sus ojos, disfrazada de dulzura y buenas intenciones. Pero lo peor no era la manipulación de su suegra. Lo peor era que John estaba de su lado. Que él también veía todo esto como un juego. Como una forma de obtener algo más. Al final, Catherine no pudo soportarlo más. La mentira estaba demasiado cerca. Demasiado viva. No puedo hacer eso, dijo, su voz más firme que nunca. No sabía si su rechazo era hacia su suegra, hacia su marido o hacia sí misma. Pero lo que sabía era que debía tomar el control antes de que fuera demasiado tarde. La suegra la observó un momento, su rostro cambiando de la suavidad a una mirada fría, casi despectiva. ¿No lo harás?
Piénsalo, querida. No te conviene ir en contra de lo que es lógico. Catherine no dijo nada. Solo giró sobre sus talones y se dirigió hacia la puerta. Esto no ha terminado. Pensó. Esto no ha hecho más que comenzar. Catherine salió de la casa de su suegra con el corazón latiendo con fuerza. Pero ahora sabía una cosa con certeza. Tenía que actuar rápido. El reloj ya había comenzado a marcar el tiempo. Y lo que aún no sabía, pero sentía en lo más profundo de su ser, era que cada paso que diera a partir de ahora la llevaría más cerca de una batalla que marcaría el futuro de su vida. Pero ¿cómo enfrentarse a alguien a quien una vez amaste? ¿A quien una vez consideraste tu aliado? La próxima etapa de su viaje hacia la libertad sería aún más dolorosa. Pero no podía volver atrás. Ya no había vuelta atrás. Esa noche, Catherine no pudo dormir. La casa estaba en silencio. Pero dentro de ella, la tormenta seguía rugiendo. Después de la conversación con su suegra, una sensación extraña, como una maraña de cuerdas invisibles, se había instalado en su pecho. No podía dejar de pensar en las palabras de esa mujer, en su tono envenenado de dulzura, tan cálido, pero tan peligroso. Y lo peor de todo era que todo lo que le dijo sonaba lógico. No podía dejar de preguntarse si su suegra realmente tenía razón. ¿Por qué no poner todo a nombre de ambos? ¿Por qué no ceder a esa presión? Si de todos modos todo lo que estaba pasando era inevitable. Pero había algo más, algo que la atormentaba aún más profundamente. John, su marido, el hombre con el que había compartido los últimos 5 años de su vida. Con quien había construido una vida que pensaba sólida. ¿Cómo podía ser tan ciego? Tan distante, tan frío? La noche anterior, durante la cena, había hablado con él sobre su ascenso en el trabajo, sobre sus sueños, sus esfuerzos. Él la había felicitado, la había abrazado, como siempre lo hacía. Ella creía en sus palabras, en ese apoyo que parecía tan genuino. Pero ahora, todo se desmoronaba. ¿Cómo era posible que ese hombre, el hombre que decía amarla, estuviera en medio de todo esto? ¿Acaso no podía ver lo que su madre estaba haciendo? ¿Acaso no le importaba? El dolor comenzó a manifestarse de una manera que Catherine no había experimentado antes. La desconfianza, esa pequeña chispa que se había encendido en su corazón, comenzó a extenderse, a consumirlo todo. Cada palabra, cada gesto de John, ahora se veía a través de una nueva lente. Una lente que no podía ignorar. ¿Quién es este hombre?, se preguntaba una y otra vez. No podía evitar preguntarse si, en algún momento, John había sido un desconocido para ella. Si siempre había sido un hombre diferente detrás de la fachada de amor y apoyo que había mostrado durante años. Tal vez siempre fue así. Y yo no lo vi. Tal vez siempre estuvo allí, esperando el momento adecuado para mostrar su verdadera cara. El pensamiento la golpeó con fuerza, dejándola sin aliento. A la mañana siguiente, cuando se encontró con él en el pasillo, algo en su mirada la desconcertó. Él se había detenido al verla, pero no se acercó como solía hacerlo. No había esa familiaridad, esa cercanía que solía compartir con ella. Había algo en su expresión que no lograba descifrar, algo que lo hacía parecer más distante que nunca. ¿Cómo te sientes?, le preguntó él, con una voz que sonaba vacía, como si realmente no le importara la respuesta. Bien, respondió Catherine, sin saber qué más decir, porque en realidad, no estaba bien, no lo estaba en absoluto. Solo cansada. Se miraron por un momento. Y en ese silencio, Catherine sintió como si todo lo que había sido su vida con él estuviera desmoronándose. ¿Por qué no me defendió? ¿Por qué nunca me apoyó cuando más lo necesitaba? Los recuerdos de las primeras semanas de su matrimonio, los momentos de felicidad, de risas y promesas, se desvanecieron rápidamente,
como si fueran una película que ya no podía recordar con claridad. Ella había pensado que todo iba bien, que su amor era suficiente. Pero ahora, enfrentada a la cruda realidad, se daba cuenta de que todo había sido una ilusión. Catherine pasó los siguientes días como en un sueño, sin saber si realmente estaba viviendo o si todo lo que estaba pasando era solo una pesadilla de la que no podía despertar. Su mente pasaba de un pensamiento a otro, pero nunca encontraba descanso. ¿Por qué no me dice la verdad? ¿Por qué sigue evitando hablar de lo que sé? En las pocas conversaciones que tuvieron durante esos días, John siguió con su actitud evasiva, cada vez más distante, cuando le preguntó si había hablado con su madre sobre el testamento. Él simplemente desvió la mirada. Evitó el tema, como si no fuera relevante. Lo hablaremos después, ¿vale? Había dicho, con una sonrisa forzada que ya no la engañaba. ¿Por qué tiene miedo de enfrentarme? ¿Por qué no puede ser honesto conmigo? La ira y la tristeza se entrelazaban dentro de ella, creando una mezcla dolorosa que la consumía. ¿Cuánto tiempo más iba a seguir fingiendo que todo estaba bien? Catherine sentía que estaba atrapada, como si el hombre que había conocido ya no existiera, y solo quedara un extraño. Un hombre que ya no la miraba como antes, que ya no compartía sus sueños, ni sus esperanzas. ¿Realmente lo amaba? La pregunta se instaló en su mente como una espina, y la respuesta le dolió más de lo que podía soportar. Ya no sé quién es. A medida que el dolor de la desconfianza se adueñaba de su corazón, Catherine decidió que ya no podía seguir viviendo bajo esa sombra. No podía permitir que el amor, el que alguna vez había creído que era inquebrantable, la destruyera. Voy a enfrentarme a todo, pensó. No voy a ser más una víctima. Voy a recuperar el control. Pero el siguiente paso no iba a ser fácil. La batalla que tenía por delante, tanto con John como con su suegra, iba a ser más difícil de lo que jamás habría imaginado. Y mientras lo pensaba, una pregunta se instaló en su mente. ¿Será capaz de enfrentarlos y salir intacta? Catherine había llegado a un punto límite. Todo en su vida, todo lo que conocía, estaba a punto de desmoronarse y, sin embargo, se sentía como si no pudiera hacer nada para detenerlo. Cada vez que miraba a John, sentía que no podía reconocerlo. ¿Cómo hemos llegado aquí?, pensaba, mientras su corazón se desgarraba por dentro. Cada vez que lo veía actuar como si nada hubiera pasado. Como si el amor que habían compartido durante años pudiera borrarse con unas simples palabras vacías. Fue aquella tarde, cuando Catherine regresó a casa del trabajo. Cuando todo explotó, las paredes de la casa, que alguna vez fueron su refugio, ahora se sentían frías y ajenas. Entró, y antes de que pudiera siquiera quitarse el abrigo, ahí estaba él, apoyado contra la pared del recibidor, su rostro tenso y sombrío. Cuando la vio, la luz de la lámpara iluminó su rostro de manera extraña, acentuando los rasgos que ya no reconocía. Catherine, comenzó John con un tono que no era el suyo. Una mezcla de frustración y algo que parecía ser desesperación. Necesitamos hablar. Sus palabras, que antes la habrían calmado, ahora la hicieron estremecer. Había algo en su mirada, algo que la hacía sentir más vulnerable que nunca. Era como si el hombre que había conocido y amado estuviera desapareciendo ante sus ojos, dejando solo a un extraño en su lugar. ¿Sobre qué?, preguntó ella, tratando de mantener la calma. Pero sus manos temblaban a medida que la ira comenzaba a acumularse en su interior. Sobre nosotros, respondió él, acercándose lentamente. Pero Catherine dio un paso atrás, sintiendo una corazonada fría recorriéndole la espalda. Sobre el futuro, sobre lo que realmente queremos. Cada palabra parecía tener un peso mucho mayor que las anteriores. Y Catherine sintió cómo la presión aumentaba en su pecho.
Su respiración se hizo más pesada. Su mente trataba de organizar las piezas del rompecabezas, pero no podía. ¿A qué se refería con lo que realmente queremos? Estaba clara la respuesta. Lo que realmente quiere es todo. Pensó Catherine con amargura. Quiere mi herencia. Quiere lo que es mío. Quiere controlarme. John dio un paso más, hasta quedar frente a ella. Sus ojos intensamente fijados en los de Catherine. Sé que esto no es fácil para ti, dijo, con una suavidad que parecía aún más hiriente. Pero necesitamos ser sinceros. Si lo que nos une es solo esta casa, este dinero, entonces no tiene sentido seguir así. Yo te quiero, Catherine. Pero también tengo mis propios intereses. Esas palabras, esas malditas palabras, resonaron en la mente de Catherine como un golpe seco, como una bofetada invisible que la dejó sin aliento. ¿Mis propios intereses? El hombre que había prometido amarla y apoyarla ahora la veía como una propiedad más. Como un bien que debía ser compartido. El amor que había creído eterno se convertía en una amenaza. Una amenaza que comenzaba a consumir todo lo que quedaba de ella. No puedo creer lo que estás diciendo, respondió Catherine, su voz temblorosa, pero llena de una rabia contenida. ¿De verdad estás hablando de esto? ¿De lo que quiero o no quiero? ¿De lo que nos conviene? John la miró, y por un breve instante, algo en su mirada parecía vacilar, como si en algún lugar de su mente pudiera recordar el amor que una vez compartieron. Pero ese pensamiento se desvaneció rápidamente, reemplazado por una indiferencia palpable. Es por nuestro bien, Catherine, dijo, sus ojos vacíos de emoción. Piénsalo. Si unimos nuestras fuerzas, podemos asegurar el futuro de los dos. No es solo por el dinero. Es por nuestra estabilidad, por nuestra familia. ¿Nuestra familia?, repitió Catherine, la incredulidad surgiendo en su voz como una ola arrolladora. ¿Así que ahora te importa mi familia? ¿O es que te importa lo que yo puedo ofrecer? John frunció el ceño. Lo que estoy diciendo es que necesitamos estar juntos en esto. No puedo seguir en esta situación, donde todo está dividido. Si seguimos así, nunca vamos a avanzar. Debemos ser uno. Catherine sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Las palabras de John, que alguna vez fueron suaves y amorosas, ahora eran vacías, llenas de manipulaciones disfrazadas de preocupación. Todo lo que había construido junto a él parecía un castillo de naipes que caía lentamente. Pieza por pieza. ¿Cómo había llegado a esto? El amor que una vez la había hecho sentir viva, segura, ahora la amenazaba. Cada palabra de John se sentía como una cuerda que la asfixiaba más y más. Ella pensaba que lo conocía, que su vida juntos había sido real. Pero ahora todo se sentía como una mentira. Una mentira que él mismo había construido, en la que ella nunca fue más que una pieza útil en su juego. ¿Esto es lo que somos ahora?, preguntó Catherine, su voz temblando por la ira. El dolor, la decepción, un trato de negocios, un intercambio, ¿es eso lo que quieres? John no respondió de inmediato. Y en su silencio, Catherine vio la verdad de un hombre que ya no la amaba, que la veía como un medio para un fin, un obstáculo que debía ser gestionado, moldeado, manipulado. La ira de Catherine se disparó. Pero también lo hizo una sensación de claridad. Ella ya no podía seguir esperando algo que ya no existía. No lo voy a hacer. No voy a permitir que manipules mi vida. Ni mi amor, ni mi familia. La decisión brotó de su interior como un torrente. Y por primera vez en mucho tiempo, Catherine sintió que tomaba el control. Catherine dio un paso atrás. El peso de la revelación golpeándola con fuerza. Ya no era la misma mujer que había llegado a esa casa. Ahora, frente a John, frente a su esposo,
Ya no veía un hombre a su lado, sino un extraño, un enemigo que había sido más astuto de lo que jamás imaginó. Pero esta vez, no iba a quedarse callada. No iba a dejar que su vida se convirtiera en una mentira más. El siguiente paso era claro. Y aunque el miedo la embargaba, también lo hacía una fuerza interior que no pensaba dejar de lado. La guerra comenzaba, y no había marcha atrás. Catherine caminaba por las calles de la ciudad con la cabeza baja. El peso de la traición aún aplastándola. Cada paso que daba sentía que todo en su vida, todo lo que había creído cierto, se estaba desmoronando. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pude haber sido tan ciega? Se preguntaba. Pero la respuesta se desvanecía tan rápido como llegaba. Como si cada pensamiento fuera una nube oscura que no dejaba espacio a la claridad. El teléfono vibró en su bolso. Y al ver el nombre en la pantalla, se sintió un ligero alivio. Era Chloe, su amiga de confianza, la única persona que siempre había estado allí para ella. Sin juicios, sin intereses ocultos. Decidió contestar, aunque no tenía fuerzas para hablar. La voz de Chloe, cálida y preocupada, la hizo sentir que no todo estaba perdido, que aún había algo a lo que aferrarse en medio del caos. Catherine, ¿estás bien? No te he visto por la universidad. Y algo en tu voz me dice que no es solo el trabajo lo que te está afectando. Las palabras de Chloe fueron como una cuerda lanzada a la deriva. Y Catherine la tomó con desesperación. No sé qué hacer, Chloe, dijo con la voz rota, sin poder contener las lágrimas. Mi vida está hecha pedazos. John no es el hombre que pensaba que era. No sé cómo llegamos a esto. Cómo todo se ha convertido en una mentira. La rabia y la tristeza se mezclaban en su voz. Cada palabra teñida de dolor. Chloe guardó silencio por un momento. Y en ese instante, Catherine sintió que la distancia entre ellas se desvanecía. Era como si Chloe pudiera entender cada emoción que la consumía. Como si sus palabras fueran la luz que necesitaba en medio de su oscuridad. Catherine, sé que te sientes atrapada. Pero tienes que entender algo. Este no es tu final. Lo que estás viviendo ahora es solo una prueba. Y aunque duela, lo que vas a aprender de todo esto te va a hacer más fuerte. No dejes que ellos te definan. No dejes que el miedo y la culpa te paralicen. Tú eres más que lo que te están diciendo. Más que lo que te han hecho. Las palabras de Chloe fueron como un bálsamo para su alma herida. Un recordatorio de que aún podía luchar. Que no estaba sola. Pero... ¿y John? ¿Y todo lo que creímos que teníamos? Catherine preguntó con la voz quebrada. Nunca imaginé que él pudiera hacerme esto. Pensé que lo conocía. Pensé que me amaba. Su pecho se llenó de un dolor tan profundo que casi le era imposible respirar. No te equivoques, Catherine. Él no te ama. Si pudiera traicionarte por dinero. Entonces nunca fue el hombre que creías. Y eso duele. Pero te libera. Porque te permite ver la verdad tal como es. Las palabras de Chloe llegaron con una claridad que hizo que Catherine se quedara en silencio. Procesando todo lo que acababa de escuchar. Sé que es difícil verlo ahora. Pero cada mentira que te han dicho. Cada juego que han jugado contigo. Solo te está preparando para algo mejor. Lo que pasa ahora no es lo que te define. Es lo que hagas después lo que realmente importa. Si sigues ahí, esperando que cambien, te vas a perder a ti misma. Tienes que tomar el control de tu vida. La voz de Chloe estaba llena de convicción. Como si hablara no solo para Catherine, sino también para ella misma. Como si ambas compartieran una misma batalla. Catherine cerró los ojos, sintiendo que las palabras de su amiga comenzaban a calar hondo en su corazón. El dolor no desaparecía. Pero había algo nuevo dentro de ella. Una chispa de esperanza. Una razón para seguir adelante. No voy a quedarme atrapada en esta mentira. Pensó con determinación.
_ no voy a seguir siendo una víctima. Es hora de recuperar lo que es mío. Es hora de enfrentar lo que sea que venga. Catherine respiró profundamente, y con el aire fresco que llenó sus pulmones, sintió que algo dentro de ella se aligeraba. Aunque la tormenta seguía en su corazón, ahora veía una salida. No se dejaría hundir. Si John pensaba que la había quebrado, se equivocaba. Ella no era débil. No iba a rendirse. Catherine colgó el teléfono con un suspiro. Y por primera vez en días, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Chloe había sido la única persona que había logrado abrirle los ojos, que la había hecho ver más allá de la oscuridad que la rodeaba. Ahora sabía lo que debía hacer: enfrentarse a John, enfrentarse a su suegra, y recuperar el control de su vida. Pero el camino no sería fácil. Y las siguientes decisiones que tomaría serían las más difíciles de su vida. ¿Sería capaz de luchar por su libertad? Las dudas aún la invadían. Pero ya no era la misma. La lucha por su futuro comenzaba ahora. La decisión estaba tomada. Catherine lo sabía en lo más profundo de su ser. Después de semanas de desgaste emocional, de luchas internas que la habían dejado agotada, el peso de la verdad finalmente la había arrastrado hacia una realidad que no podía ignorar. El amor que había creído eterno, las promesas compartidas, los momentos que creía que eran su refugio, todo eso se había desvanecido, convertido en polvo a los pies de la traición. Catherine estaba de pie frente al espejo, mirando su reflejo, sus ojos, llenos de una mezcla de ira y tristeza. La miraban de vuelta. La mujer que veía ya no era la misma. Había sido moldeada por la mentira, por el dolor y por la traición. Pero algo había cambiado en ella. Había pasado de ser una mujer que confiaba ciegamente en su marido, en su familia, a una mujer que sabía lo que era necesario hacer para recuperar su vida. No podía seguir viviendo en esa mentira. El divorcio ya no era una opción. Era la única salida. Se sentó en el borde de la cama, el peso de sus decisiones aún cayendo sobre sus hombros, y cerró los ojos por un momento, dejando que los recuerdos de su vida con John la invadieran. ¿Cómo pudimos llegar hasta aquí? La pregunta se repetía como un eco en su mente, pero sabía que ya no importaba. Lo que importaba ahora era su dignidad, su paz interior, su libertad. Los días anteriores, cada vez que John se acercaba a ella, cada vez que intentaba hablar, ella sentía una barrera invisible levantándose entre ellos. Cada palabra que él pronunciaba, aunque suave, estaba teñida de manipulación, de egoísmo. No es tan grave, Catherine. Podemos solucionarlo. Juntos. Somos más fuertes. Había dicho la última vez. Juntos. Somos más fuertes. Esas palabras, que antes le habrían dado esperanza, ahora sonaban vacías, como una burla a todo lo que ella había creído que compartían. ¿Más fuertes? No, ya no somos nada. Catherine pensó en lo que su amiga Chloe le había dicho. No te dejes definir por ellos. No eres un objeto, ni una propiedad para que jueguen a su antojo. Chloe había sido su única voz de cordura, la única que le había recordado lo que realmente valía. Ella había tenido razón. El amor que John le había ofrecido no era amor. Era posesión, control, y Catherine ya no estaba dispuesta a seguir siendo parte de ese juego. Los pensamientos de Catherine se entrelazaban con recuerdos de su vida con él, de la vida que habían construido juntos. ¿Todo eso había sido una mentira? El dolor era insoportable. Cada momento, cada abrazo, cada palabra de apoyo que John le había dado parecía ahora una cruel burla. Había pasado tanto tiempo ignorando las señales, creyendo en un amor que en realidad nunca fue más que una fachada. La mujer que había sido en los primeros años de su matrimonio ahora se sentía como una extraña en su propia vida.
Al día siguiente, mientras John salía temprano para ir al trabajo, Catherine se sentó en la mesa del comedor, con los papeles del divorcio frente a ella. No había vuelta atrás. Esto es lo que tengo que hacer, pensó, con el corazón pesado pero decidido. Esto es lo que debo hacer para recuperar mi vida, para liberarme de esta mentira. Era el precio de la dignidad. ¿Cuánto valía su paz mental? ¿Su libertad emocional? Aquel precio, aunque doloroso, era el único que podía pagar. Cuando John llegó esa noche, Catherine ya había tomado la decisión. No había más excusas, no más juegos. El aire en la casa estaba cargado de una tensión insoportable. Él entró en la habitación y la vio sentada allí, con los papeles en las manos. Su expresión decidida pero tranquila. No había ira en su rostro. Solo una calma tensa, la calma de quien sabe que no hay vuelta atrás. ¿Qué es esto?, preguntó John, acercándose a ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Catherine, ¿de qué estamos hablando? Catherine levantó la mirada y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió fuerte. Estoy pidiendo el divorcio, John. Las palabras salieron de su boca como un susurro, pero resonaron como un trueno en el aire de la habitación. Este matrimonio ha muerto, y yo ya no puedo seguir viviendo en esta mentira. John la miró, desconcertado, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Pero Catherine ya no sentía miedo. La ira ya no la consumía. Solo una claridad absoluta. Ya no te amo. Ya no confío en ti. Y ya no voy a seguir siendo parte de este juego. John intentó acercarse, pero Catherine levantó la mano, pidiendo distancia. Ya no. No hay más razones para seguir aquí. No soy tu propiedad, John. Y aunque duela, esto es lo que necesito. Es lo que merezco. John se quedó allí, parado frente a ella, su rostro cambiando de desconcierto a rabia. Pero Catherine no titubeó. Sabía que él estaba acostumbrado a manipularla, a hacerla sentir culpable. Pero ya no podía permitir que eso la afectara. El precio de su dignidad había sido alto, pero finalmente lo había pagado. Con el peso del divorcio sobre sus hombros, Catherine sabía que la lucha aún no había terminado. Había ganado una batalla, pero la guerra estaba lejos de concluir. ¿Cómo se enfrentaría a lo que venía? El proceso judicial, la presión de la familia de John, las amenazas veladas de su suegra. Todo eso aún quedaba por delante. Pero, por primera vez, Catherine sintió que tenía el control. Ya no iba a ser la víctima. Ya no iba a permitir que la arrastraran más. La libertad que había reclamado no venía sin sacrificios. Pero, por primera vez en mucho tiempo, Catherine se sintió lista para lo que fuera que viniera. ¿Sería capaz de mantener su fuerza? ¿Sería capaz de dejar atrás todo lo que había sido su vida? ¿Todo lo que pensaba que conocía? Lo descubriría pronto, pero lo que sí sabía, con certeza, es que nada la detendría ya. Catherine había pasado semanas enteras en el caos. El divorcio, el proceso judicial, la constante sensación de estar atrapada entre la mentira y la verdad, todo la había desgastado. A veces se despertaba en medio de la noche, con la garganta seca y el corazón palpitando, como si el peso de todo lo que había vivido la aplastara de nuevo. Pero algo había cambiado en ella, algo profundo. Ya no se sentía como la mujer que había sido hace meses. Aquella que vivía sumida en la incertidumbre, temerosa de enfrentar la realidad. Ahora, Catherine se sentía diferente. Más fuerte. Más decidida. Había elegido irse. Dejar atrás la casa que había compartido con John. La casa que ya no significaba nada para ella. Había dejado esa vida de sombras y mentira. Y aunque la herida seguía abierta, había una nueva sensación en su interior. Algo que le decía que era el momento de reconstruir.
cuando decidió mudarse a la casa de campo que le había dejado su tía. Sentía que no solo estaba cambiando de lugar, sino que estaba comenzando una nueva vida. La casa, aunque pequeña y algo deteriorada, representaba algo más que un simple refugio. Era el lugar donde había jugado de niña, donde había soñado con un futuro diferente. Ahora, ese lugar se convertía en su salvación. Este será mi lugar de renacimiento, pensó mientras caminaba por el umbral de la vieja casa. Las paredes de la casa de campo, con sus muebles envejecidos y sus techos bajos, la recibieron como un abrazo cálido pero nostálgico. Todo allí le hablaba del pasado, de la tía que había sido una figura de ternura y sencillez en su vida, de una vida que parecía tan lejana ahora. Después de todo lo que había sucedido, nunca imaginé que sería aquí donde comenzaría todo de nuevo, pensó mientras observaba las ventanas empañadas por el paso del tiempo. Había algo en esa casa, en ese espacio, que la hacía sentir que podría sanar, que podía reconstruirse, incluso si aún sentía la punzada de la traición. Los primeros días fueron un torbellino de emociones. Catherine se dedicó a limpiar, a organizar y a poner en orden todo lo que había dejado su tía. Mientras lo hacía, la nostalgia la invadía, pero también una sensación extraña de alivio. Aquí, entre las paredes que conocía desde niña, podía permitirse ser vulnerable, podía permitirse sentir el dolor sin ser juzgada, sin ser observada. Era un espacio donde podía llorar sin sentir que su vida estaba siendo observada por ojos ajenos. Una tarde, mientras ordenaba los papeles que había encontrado en la casa, Catherine se topó con una foto de su tía, de cuando era joven. En la imagen, su tía sonreía con esa alegría serena que siempre la había caracterizado. Catherine la miró fijamente, sus ojos nublados por las lágrimas, y sintió que algo dentro de ella se quebraba. Tía, ¿qué pensabas al dejarme esto? ¿Qué esperabas que hiciera?, se preguntó. Pero no encontró respuesta. Al principio, la idea de la herencia, el testamento, el divorcio, todo parecía un peso insoportable. Pero ahora, mirando la foto, algo se desató en su interior. Ella no estaba sola. Tenía a su tía, a esa mujer que la había amado sin reservas, que había confiado en ella. Catherine se permitió llorar, dejar que las lágrimas cayeran sin control. El dolor de la traición de John, el vacío que sentía en su corazón, todo lo que había perdido, comenzó a salir a la superficie. No fue un llanto de derrota, sino de liberación. Era el momento de dejar ir. El perdón no era para él. Era para ella misma. Dejar de aferrarse a un pasado que ya no existía era la única forma de sanar. Soy más fuerte que esto, se dijo a sí misma. A medida que pasaban los días, la casa de campo comenzó a transformarse. Catherine comenzó a trabajar en el jardín, a restaurar las paredes, a darle vida a lo que antes había sido solo un lugar olvidado. Cada acción, cada toque que le daba al lugar, le daba también un sentido de control, de poder sobre su vida. Voy a reconstruir esto, como voy a reconstruir mi vida, pensó mientras plantaba flores en el jardín. A veces, en los momentos de tranquilidad, cuando el sol se filtraba a través de las ventanas y el aire fresco de la tarde llenaba la casa, Catherine pensaba en todo lo que había dejado atrás. El hombre que había amado. El esposo que se había convertido en su peor enemigo. La familia que había sido su apoyo y que ahora se había convertido en una fuente de dolor. Pero también pensaba en lo que había ganado, su libertad, su dignidad, su paz mental. No los necesito, pensó, y por primera vez en mucho tiempo. Sus pensamientos se sintieron claros, sin esa niebla de confusión que la había envuelto durante tanto tiempo. El viaje no había sido fácil. Ni lo sería. La lucha legal aún no había terminado. Y la sombra de John,
de su suegra, de todo lo que había ocurrido. Aún rondaba en su vida. Pero Catherine ya no se sentía impotente. Ya no se sentía atrapada. El divorcio había sido solo el primer paso hacia su libertad. Pero había más por venir. Había aprendido a ser fuerte. A no dejarse arrastrar por la corriente. Cada día que pasaba en esa casa. Cada rincón que restauraba. Sentía que se estaba recuperando un poco más. No solo la casa de su tía, sino ella misma. Un día, mientras estaba en el jardín, Catherine miró el horizonte, donde el sol se estaba poniendo detrás de las montañas. Había aprendido a caminar por su cuenta, a construir su futuro, aunque el pasado aún la acosaba. Ahora lo veía de manera diferente. El futuro ya no le daba miedo. Tengo un nuevo comienzo, pensó, y aunque las cicatrices del pasado seguirían acompañándola, sabía que estaba preparada para enfrentarlas. El camino hacia la independencia emocional continuaba. Y aunque no sabía lo que el futuro le deparaba, por primera vez en mucho tiempo, Catherine sentía que era dueña de su destino. Catherine observaba el amanecer desde la ventana de la casa de campo. El sol tímidamente comenzaba a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja suave. Casi como si la naturaleza estuviera pidiendo perdón por los oscuros días que había dejado atrás. Su mente se encontraba en silencio, algo que hacía mucho tiempo no experimentaba. Durante tanto tiempo, su vida había estado marcada por el ruido, las discusiones con John, las intrigas de su suegra, las decisiones que no eran suyas, las mentiras que la habían mantenido cautiva. Pero ahora, frente a ese amanecer, Catherine sentía por primera vez en meses que la tormenta interna comenzaba a calmarse. El viento suave soplaba entre los árboles, y el canto de los pájaros se escuchaba en la distancia. La paz que sentía en ese momento no solo provenía del paisaje que la rodeaba, sino de algo mucho más profundo. Se estaba liberando. El pasado, con sus sombras y sus fantasmas, ya no tenía el mismo poder sobre ella. Había sido un largo proceso. Uno lleno de dolor, de traición, de miedos que la habían acompañado durante más tiempo del que hubiera querido admitir. Pero finalmente había llegado a un punto donde podía ver hacia el futuro sin sentir que el pasado la arrastraba de nuevo. Lo que había sucedido con John, con su suegra, con todo lo que había creído ser su vida, ya no podía definirla. Ella había sido víctima, sí, pero también había aprendido. Había crecido, había transformado su dolor en algo que ahora era parte de su fortaleza. Ya no soy esa mujer, pensó, mientras sus manos acariciaban suavemente las hojas de las plantas en el jardín que había restaurado. Una a una, ya no era la mujer que temía enfrentar la verdad, que se escondía detrás de las mentiras para proteger lo que creía que era su vida. La noche anterior, mientras caminaba por la casa, se había encontrado con los recuerdos de su tía, con esas pequeñas huellas de su vida tranquila y generosa, que ahora parecían hablarle, casi como si le dijeran: es hora de dejar ir. Los papeles, las cartas, los pequeños objetos que había encontrado en la casa. Todo aquello ya no era una carga. Ahora, eran símbolos de su independencia. Había dejado de ser la víctima. Había dejado de ser la esposa traicionada. Ahora, era simplemente Catherine. Una mujer que había pasado por el fuego y que, aunque quemada, estaba dispuesta a renacer. Asterisco, asterisco, dejar ir. Asterisco, asterisco, murmuró para sí misma, mientras los recuerdos de los días oscuros con John volvían a su mente. Las discusiones, las falsas promesas, las veces que él la había mirado con esa indiferencia que ahora le parecía tan lejana. La traición, que antes le había roto el alma, ahora se sentía como un eco lejano. Ya no importaba. El amor que me dio ya no lo quiero, pensó,
con una firmeza que no había sentido antes. Había perdido su dignidad por tanto tiempo, pero ahora la había reclamado con cada paso que había dado hacia adelante. Miró la casa nuevamente, su refugio ahora, y la sensación de gratitud la invadió. Esta casa, este lugar, ya no solo era su refugio físico, sino emocional. Era el lugar donde finalmente podía ser ella misma. Sin miedo, sin máscaras. Nunca más volveré a ser la mujer que cede a la mentira. Que teme la verdad, se prometió, mientras su corazón latía con una nueva energía. El sonido del teléfono la sacó de sus pensamientos. Miró la pantalla, y por un segundo, el nombre de John apareció. Sintió una punzada en el pecho, pero no la dejó desbordarse. ¿Qué quedaba por decir? Había intentado hablar con él tantas veces. Había intentado salvar lo que ya no existía. Pero ya no quedaban palabras. Ya no quedaba nada que pudiera decirle. Decidió no contestar. Ya no podía volver atrás. En ese instante, Catherine comprendió que el verdadero acto de valentía no era enfrentarse a la persona que la había traicionado, sino dejar atrás el dolor, las mentiras, el rencor. El pasado es solo eso. Pensó, pasado. Catherine apagó el teléfono y se dirigió al jardín, donde el sol comenzaba a brillar con más fuerza. El aire fresco la rodeó. Y por un momento, todo parecía detenerse. Había dejado atrás a los fantasmas del pasado. Y ahora estaba lista para enfrentar un futuro que solo ella podía definir. Los días oscuros ya no la perseguían. Y aunque el camino hacia la sanación era largo, lo que sentía en su corazón no era miedo, sino esperanza. ¿Qué vendría ahora? Con cada paso que daba, Catherine sentía que el futuro se abría ante ella como un lienzo en blanco. Y aunque no sabía lo que deparaba el mañana, lo que sí sabía era que estaba lista para escribir su propia historia.